Hola chicos y chicas, muchas gracias por visitar nuevamente Mathematici. En esta nueva cápsula analizaremos 10 ejercicios de fracciones algebraicas. Ejercicio 1. Sea m distinto de 0 al simplificar la expresión m menos mr partido 2m resulta. Podemos ver que en el numerador tenemos un factor común y este factor común es m. Al tener el factor común podemos extraerlo, lo que nos quedaría como sacamos el factor común m, que es factor común de 1. Recuerden que cuando extraemos un factor común completamente siempre nos queda un 1. Menos r. Bien, ¿cómo pueden comprobar esto? Porque al realizar la multiplicación tenemos que obtener lo mismo que nos da en el numerador. Y todo esto dividido por 2m. Y fíjense que aquí podemos simplificar los m. Bien, cuando yo tengo dos cosas que son iguales, dos expresiones algebraicas arriba y abajo de una expresión, las puedo simplificar, pero tengo que cerciorar que estemos en presencia de solo multiplicaciones, ¿ya? Por ejemplo aquí y aquí simplificamos, lo que nos quedaría como 1 menos r partido 2. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Ejercicio 2. ¿Cuál de las siguientes expresiones al ser simplificada resulta ser 1? Bueno, vamos a comenzar con la expresión 1. Tenemos 2a más 3 y todo esto dividido por 3 más 2a. Bien, recordemos que la suma es conmutativa, es decir, no importa si sumamos a más b, lo mismo que sumar b más c, entonces esto nos quedaría como 2a más 3 y todo esto dividido por, reordenamos ahí y es lo mismo que 2a más 3. Y cuando yo tengo una cosa que se divide por sí mismo, ¿cierto? Como x partido de x, por ejemplo, al simplificar esto nos queda 1. Entonces simplificamos y esto es 1. Por lo tanto, podemos ver que la 1 sí es verdadera porque resulta ser 1. Así que ahí tenemos. Vamos a hacer ahora la 2. Bien, esto es a cuadrado menos b cuadrado dividido a menos b al cuadrado. Podemos ver que arriba tenemos una diferencia de cuadrados que se factoriza como una suma por diferencia, o sea, nos quedaría a menos b por a más b, y abajo, en el denominador, tenemos a menos b al cuadrado. No lo desarrollamos porque la idea es simplificar, entonces la idea es que esté todo factorizado al máximo. Para poder simplificar siempre vamos a factorizar al máximo. Entonces podemos notar que esto de aquí se simplifica con 1 de acá. Entonces es como que le quitemos 1, por así decirlo. Entonces esto nos quedaría a más b partido a menos b. Y fíjense que esto no resulta ser 1 porque lo de arriba no es lo mismo que lo de abajo. O sea, no es lo mismo decir a más b que decir a menos b. Por ejemplo, no es lo mismo decir 2 más 1 que nos da 3 que decir 2 menos 1 que nos da 1. Entonces no nos va a dar 1 en este caso. Ya, así que aquí ponemos distinto de 1. Por tanto, el 2 es falso. Y finalmente vamos a tener b menos a al cuadrado partido a cuadrado más b cuadrado menos 2ab. ¿Ya? Bueno, arriba no vamos a resolver nada, nos va a quedar igual. Y abajo vamos a reordenar, fíjense. Vamos a poner a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Bien, y si ustedes se dan cuenta, abajo tenemos un trinomio cuadrado perfecto, que obviamente es como desarrollar un cuadrado de binomio, que en este caso sería, vamos a ver, a menos b al cuadrado. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, ¿por qué? Porque si yo tengo b menos a al cuadrado, eso es lo mismo que a menos b al cuadrado, ¿ya? Y lo voy a explicar. ¿Por qué es lo mismo? Bien, entonces fíjense, a menos b al cuadrado, yo puedo decir dentro del paréntesis que voy a extraer el signo negativo. Bien, entonces me quedaría menos b más a. Y todo esto al cuadrado. Esto está correcto. ¿Por qué? Fíjense, menos por menos b nos da b. Y menos por más a nos da menos a, que es lo mismo que está dentro del primer paréntesis al principio.
Bien, y por propiedades de las potencias yo puedo distribuir el exponente, ¿ya? O sea, esto es lo mismo que decir menos 1 al cuadrado por menos b más a al cuadrado, ¿ya? Entonces, a su vez, yo sé que menos 1 al cuadrado es 1 y puedo reordenar esa suma. O sea, puedo decir a menos b al cuadrado. Entonces, siempre podemos decir que b menos a al cuadrado es lo mismo que a menos b al cuadrado. De hecho, si ustedes desarrollan esos dos cuadrados de binomio, les va a dar lo mismo, pero solamente que en el primer caso aquí el b cuadrado nos va a quedar adelante y el a cuadrado atrás, y en el segundo caso va a ser al revés. El a cuadrado va a quedar adelante y el b cuadrado va a quedar atrás, pero es lo mismo porque la suma es conmutativa, ¿ya? Así que ahí tenemos la demostración, por lo que en este caso podemos ver que b menos a al cuadrado es lo mismo que a menos b al cuadrado, o sea, eso es lo que nos quedaría arriba, y abajo tendríamos a menos b al cuadrado también, y como las dos cosas son iguales, al dividirlas me queda 1. Por lo tanto, el 3 también es verdadero. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Ejercicio 3. Si a y b son números reales positivos, p es igual a cuadrado más b cuadrado, q es igual a más b al cuadrado y r es igual a cubo más b cubo partido a más b, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Bueno, tenemos relaciones de igualdad, tenemos relaciones de desigualdad, así que tenemos que ver cuál es la correcta. Y para ello vamos a ver cómo se relacionan las variables p, q y r. Bueno, tenemos que p es igual a cuadrado más b cuadrado, ahí no podemos hacer nada más, está completamente desarrollado. Tenemos que q es igual a más b al cuadrado, y aquí sí podemos desarrollar ese cuadrado de binomio, que recordemos es el cuadrado del primero, es decir, a cuadrado, bajamos el signo más, el doble del primero por el segundo, es decir, 2ab más siempre más el segundo al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, como dice el enunciado, a y b son números reales positivos. Por lo tanto, la multiplicación entre a y b también es un número positivo, que quiere decir esto que lo único que vamos a hacer aquí es ir sumando. Por lo tanto, el q contiene a cuadrado, a b cuadrado, ¿cierto? Y adicionalmente tiene a 2a más b, pero como podemos notar, el a cuadrado más b cuadrado es efectivamente el valor de p. O sea, esto sería p más 2ab. Y en ese sentido ya podemos ver que q es mayor que p. Bien, porque p está contenido dentro de q. Vamos a ver cómo se comporta r, porque r también podemos hacer alguna factorización o algo para poder acotarlo un poquito más. Ya tenemos que r es a cubo más b cubo y todo eso partido a más b. Entonces, recordemos que la suma de cubos la podemos factorizar. ¿Cómo factorizamos la suma de cubos? Ponemos la raíz cúbica del primer término, que en este caso sería a. La raíz cúbica de a cubo es a. Mantenemos el signo más la segunda raíz cúbica y luego jugamos solamente con esos dos términos, con a y con b. Y aquí dice el primero al cuadrado. Si el signo es más, acá cambia a menos. Luego multiplicamos el primero por el segundo. Y más siempre más el segundo al cuadrado. Y todo esto nos quedaría dividido por a más b. Entonces aquí nosotros podemos simplificar a más b con a más b. Entonces el r sería a cuadrado menos ab más b cuadrado. Y nuevamente podemos ver que a cuadrado más b cuadrado están incluidos dentro de r. Y que esto es p. Entonces esto sería p menos ab. Pero como a y b son positivos y adelante tenemos un signo negativo, entonces el a y b van a ir restando. Por lo tanto, el r es más pequeño que p. Ya va a tener menos valor. Entonces, como ya sabemos que p es menor que q y que r es menor que p, nos quedaría entonces esa relación entre las tres variables. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. Ejercicio 4. P más Q partido P menos Q dividido P menos Q partido P más Q. Bien, entonces, cuando dividimos dos fracciones, esto se transforma en una multiplicación, pero invertimos la segunda fracción. Entonces nos queda P más Q partido P menos Q por P más Q se invierte
partido P menos Q. Se invierte el denominador con el numerador. Vamos a agregar unos paréntesis a los binomios siempre que trabajemos con sumas y restas para no confundirnos. Y si ustedes se dan cuenta, tanto en el numerador como en el denominador se están multiplicando las mismas cosas. Recordemos que la multiplicación de fracciones se hace de forma usual, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces esto nos quedaría P más Q por P más Q es P más Q al cuadrado. Partido P menos Q por P menos Q, P menos Q al cuadrado. Y si tenemos una división de potencias con mismo exponente, se mantiene el exponente que es 2 y se dividen las bases, ¿ya? Que sería P más Q partido P menos Q. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B. Ejercicio 5. La expresión x y menos x partido y dividido a y menos a partido y cuadrado es igual a. Entonces, al igual que en antes, cuando tenemos una división de fracciones, esto se transforma en una multiplicación, pero la segunda fracción se invierte. Por lo tanto, nos va a quedar xy menos x partido y por y cuadrado partido a y menos a. Podemos reconocer factor común acá y factor común acá. Vamos a extraer los factores comunes. X es factor común de y menos 1. Recuerden que cada vez que extraigan un factor completo, queda un 1. Bueno, en este caso quedó el menos porque es el signo del x que estaba anteriormente. Y esto nos queda dividido y. Ahora por y cuadrado, el factor común abajo es a. Tendríamos a factor común de y menos 1. Y aquí podemos simplificar varias cosas. Inmediatamente se simplifica el x menos 1 con el x menos 1 de abajo. Y este y se va a simplificar con un y de acá arriba. O sea, nos quedaría un solo. Entonces nos queda xy partido a. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa E. Ejercicio 6. Para a y b, números racionales distintos de 0 y a distinto de b, se define la operación a delta b igual a partido b menos b partido a y todo eso partido a menos b partido a b. Entonces nos piden el valor de un medio delta un tercio. Bien, lo recomendable en este tipo de ejercicios es siempre simplificar la expresión que nos entregan. A veces la operación que se nos está dando está totalmente simplificada, solamente llegar y reemplazar, pero aquí tenemos una fracción algebraica. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de simplificar lo máximo posible esta expresión. Entonces vamos a agrupar las fracciones de arriba, que serían, ahí cuando tienen distinto denominador multiplicamos cruzado, el a se multiplica con a, nos quedaría a cuadrado menos, el b se multiplica con el b, b cuadrado, y abajo nos quedaría entonces a por b o b por a en este caso. Pero recuerden que la multiplicación es conmutativa, así que decir a por b y b por a es lo mismo. Y abajo se mantiene a menos b partido ab. Entonces, en este caso, que la fracción de arriba esté partida por la fracción de abajo es lo mismo que hacer una división. Y podemos ver que esta es la divisoria de la fracción más grande en realidad. Entonces, si yo divido por dos fracciones, en este caso antes, cuando hacíamos la división, la segunda se invertía, en este caso la de abajo se invierte. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo que decir a cuadrado menos b cuadrado partido ba por AB partido A menos B. Es decir, fue la fracción de abajo a quien invertimos. Y aquí podemos simplificar el A y el B. Entonces nos quedaría A cuadrado menos B cuadrado. Y todo eso dividido A menos B. Pero aquí tenemos una diferencia de cuadrados que se factoriza como una suma por diferencia. Entonces nos quedaría A menos B por A más B, y todo eso partido por A menos B. No olvidarse aquí de los paréntesis, ¿cierto? Para no confundirnos, y aquí podemos simplificar el A menos B con el A menos B. Entonces en realidad esto nos quedaría como A más B. Por lo tanto tenemos que la operatoria que nos están dando es en realidad A más B. Entonces, en realidad la operatoria A delta B no es más que A más B. Por lo que si yo quiero hacer un medio delta un tercio,
Eso me quedaría 1/2 más 1/3. Multiplicamos cruzado, pues las fracciones tienen distinto denominador. Nos quedaría 3 por 1 más 2 por 1. Y todo eso dividido por 2 por 3. Lo que sería 3 más 2 partido 6, que es 5 sextos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. Ejercicio 7. 1 partido x más 1 partido x más 1 partido x es igual. Bueno, tenemos estas tres fracciones que tienen el mismo denominador. Por lo tanto, cuando queremos sumar o restar fracciones con el mismo denominador, mantenemos el denominador y sumamos los numeradores. En este caso, 1 más 1 más 1 es 3. Así que nuestro resultado sería 3 partido x. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Ejercicio 8. Si x e y son números enteros diferentes de 0, entonces x partido y más y partido x es igual. Bueno, tenemos dos fracciones que son muy parecidas, pero tienen distinto denominador en realidad, y eso es lo que nos importa. Cuando esto suceda, multiplicamos cruzado, en este caso, x con x, sería x por x, más y por y, y abajo también multiplicamos los denominadores, que nos quedaría entonces y por x. X por x es x cuadrado, y por y es y cuadrado, y bueno, y por x es lo mismo que decir x por y. En general uno pone siempre la x primero. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. Ejercicio 9. Si A es igual a 1 partido 2x, B es igual a 1 partido 4x y C es igual a 1 partido 6x, entonces x menos paréntesis A más B más C es. Bien, entonces tenemos aquí que reemplazar en A, B y C y luego hacer la suma o resta que corresponda. Tenemos entonces x menos paréntesis A, pero A vale 2x, el B vale 1 partido 4x y C vale 1 partido 6x. Bien, podemos sumar dentro del paréntesis o también podemos traspasar ese signo menos que está afuera para sacar el paréntesis, da lo mismo como se haga. Lo que sí es importante es encontrar el mínimo común múltiplo entre 2x, 4x y 6x. Igual en este caso podríamos multiplicar todos los denominadores, pero cuando tenemos tantas fracciones y que comparten factores comunes además en sus denominadores, no es muy apto o no es muy óptimo. Ya podemos alargarnos mucho más del tiempo que tengamos disponible. Bien, entonces vamos a sacar el mínimo común múltiplo entre 2x, 4x y 6x. Bien, tenemos que hacer una descomposición prima, ¿ok? Es decir, escribir los numeritos como multiplicación de números primos. Aquí nos quedaría 2 por x porque el 2 es un número primo. Aquí nos quedaría 2 por 2 por x porque el 4 es 2 por 2. Y aquí nos quedaría 2 por 3 por x porque el 6 es 2 por 3. Bien, y ahora estos numeritos los vamos a escribir en potencia. Por ejemplo, el 2 no es más que 2 elevado a 1, por x obviamente. 2 por 2 sería 2 elevado a 2 por x. Y 2 por 3 nos quedaría 2 elevado a 1 por 3 elevado a 1 por x. Y también todos los x están elevados a 1. ¿Ok? Entonces, de todos estos numeritos, o de todas estas expresiones, para el mínimo común múltiplo vamos a elegir cada uno de los representantes. Tenemos como representante el 2, tenemos como representante el 3 y tenemos como representante el x. Y para cada uno de estos representantes vamos a elegir el mayor exponente en el que aparezcan. Por ejemplo, para el 2, el mayor de sus exponentes que aparece es el 2, porque tenemos 2 elevado a 2, entonces nos quedaría 2 elevado a 2. Para el 3, el mayor de sus exponentes que aparece es el 1, así que solamente nos quedaría 3 elevado a 1. Y para x, también el mayor de sus exponentes es el 1. Así que, si resolvemos esto, sería 4 por 3 por x, o sea que eso sería 12x. Por lo tanto, 12x es el mínimo común múltiplo. Entonces, esto nos quedaría como x menos paréntesis. El mínimo común múltiplo pasa a ser todo el denominador. Y luego me voy preguntando, por ejemplo, para la primera fracción,
¿Por cuánto debo multiplicar 2x para llegar a 12x? La respuesta es por 6. Por lo tanto, tomo su numerador, que es el 1, y lo multiplico por 6. Para el 1 partido 4x, ¿por cuánto debo multiplicar 4x para llegar a 12x? Por 3. Por tanto, tomo su numerador y lo multiplico por 3. Y finalmente, para el 6x, ¿por cuánto debo multiplicar el 6x para llegar a 12x? Por lo tanto, tomo su numerador, que en este caso es el 1, y también lo multiplico por 2. Y ahora vamos a resolver estas multiplicaciones y nos va a quedar 6 más 3 más 2. Y todo esto partido 12x. Entonces nos quedaría esa suma, y esa suma nos daría 6 más 3 más 2 es 11. 11 partido 12x. Y luego esto sería x menos 11 partido 12x. Y aquí, como tengo entre comillas un número entero, que el x sería como un número entero, y una fracción, el denominador de la fracción se multiplica con el número entero y luego se le suma el numerador de la fracción. Entonces aquí me quedaría, siempre manteniendo el denominador, 12x, multiplico x por 12x y a eso le sumo, o en este caso le resto, el numerador. Es lo mismo. Se mantiene el denominador, se multiplica cruzado y luego se le suma el numerador. Entonces esto me quedaría como 12x cuadrado menos 11 partido 12x. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa C. Ejercicio 10. Si P es igual a partido B más C partido D con A, B, C y D distintos de 0, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? 1. P es igual a A más C partido B más D. 2. El inverso aditivo de P es igual a menos AD más CB partido BD. 3. El inverso multiplicativo de P es B partido A más D partido C. Bien, vamos a corroborar el valor de verdad de estas tres expresiones. Nos están pidiendo que sean siempre verdaderas, o sea, que siempre sea así. Puede que en algunos casos particulares estas cosas se cumplan para algunos valores que adopten A, B, C y D, pero no necesariamente siempre va a ser así, así que la idea es que nos pongamos en todos los casos. Entonces en la 1 tenemos que desarrollar esta suma de fracciones. Tenemos que P es igual a partido B más C partido D. Bien, sabemos que para sumar fracciones de distinto denominador debemos multiplicar cruzado y luego multiplicar los denominadores. Entonces esto nos quedaría como A por D más B por C y todo esto partido por B por D. Si ustedes se dan cuenta, la expresión que acabamos de encontrar no es lo mismo que A más C partido B más D. Es posible que en algún momento puedan ser iguales, pero para determinados valores de A, B, C y D, y no siempre. Por lo tanto, la alternativa 1 es falsa. Bien, en la 2 nos están pidiendo el inverso aditivo de P. Recuerden que el inverso aditivo es, si yo tengo P, entonces el inverso aditivo es menos P. Por lo que P vale A por D más B por C y todo esto partido BD, según lo que calculamos, ¿cierto?, en la alternativa 1. Y si queremos calcular su inverso aditivo, entonces tenemos que calcular menos P. Por lo tanto, esto sería menos AD más BC partido BD. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos poner en una fracción el menos en el numerador, en medio donde está la línea divisora, o abajo en el denominador. Cuando sucede esto, que el menos está en la línea divisora, como en la 2, en realidad después del menos hay un paréntesis. No quiere decir que el negativo esté asociado a A por D solamente, sino que me está diciendo que toda la fracción tiene un negativo antes. Por lo tanto, aquí sucede lo mismo. Y eso es lo que hay que tener cuidado, que no es lo mismo que decir menos AD más BC y todo eso partido BD. No es igual, no es lo mismo, porque ahí ya el menos no está al nivel de la línea divisoria, sino que está ya adentro del numerador, ni siquiera está alterando completamente el numerador, sino que solamente un término.
Por lo tanto, esta alternativa sería verdadera. Mucho cuidado al ver dónde está el menos. Bueno, y la 3 la vamos a hacer aquí arribita. Nos están diciendo el inverso multiplicativo de P es B partido A más D partido C. Bien, de la 1 nosotros ya tenemos que al sumar, ¿cierto?, estas dos fracciones nos queda AD más BC partido BD. Entonces debemos recordar que el inverso multiplicativo de un número, si yo tengo P, entonces su inverso multiplicativo sería 1 partido P, ¿sí? O P elevado a la menos 1, que es lo mismo. Entonces aquí 1 partido P no es más que invertir la fracción B por D y todo esto partido por AD más BC, ¿sí? Ahora, recuerden que yo puedo separar solamente una fracción si en el numerador hay una suma. Y la puedo separar en dos fracciones, pero ambas con el mismo denominador. En este caso yo no puedo separar una suma cuando está en un denominador. Eso nunca se puede hacer. Por lo tanto, yo no puedo separar esto en dos fracciones de distinto denominador. Bien, y en ese caso tampoco puedo simplificar. Así que aquí yo no puedo hacer nada más. Eso está irreductible, no se puede hacer nada. Por lo tanto, la 3 sería falsa también. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si les ha gustado, recuerden darle like, comentar, visitar la lista de reproducción asociada a esta temática, suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Con su ayuda, en Mathematici seguiremos generando mayor y mejor contenido. Nos vemos en otra ocasión. Chao.